Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos al capítulo 6 del Silencio de los Corderos. Y es fantástico ver cómo poco a poco se va entretejiendo esta historia en la cual, corremos contra el tiempo, ya que tenemos a un asesino suelto. Vamos a ver hacia dónde nos llevan las pistas que hasta ahora han podido juntar Clarice y Crawford. Capítulo 13. Déjame en el laboratorio, Jeff, le ordenó Crawford al chofer. Luego llevas al agente Starling al Smithsonian y la esperas para acompañarla a Cuántico. A la orden. Procedentes del aeropuerto nacional, cruzaban el río Potomac hacia el centro de Washington, en dirección contraria a la riada de tráfico que a última hora de la tarde abandonaba la ciudad. El joven que iba al volante parecía temeroso de Crawford y conducía con excesiva cautela, pensó Starling. No obstante, le comprendía muy bien. En la academia era del dominio público que el último subordinado de Crawford, culpable de haber causado problemas al jefe, investigaba robos de menor cuantía en las instalaciones del DEW, grupo de estaciones de radar situadas en el Círculo Polar Ártico. Crawford no estaba de buen humor. Habían transcurrido 9 horas desde la transmisión de las huellas y fotografías del cadáver, y la víctima todavía no había sido identificada. En compañía de un grupo de soldados de las Fuerzas Armadas de Virginia Occidental, Starling y él habían rastreado, sin resultado, las orillas del río y el puente hasta el anochecer. En el avión, Starling le oyó requerir por teléfono los servicios de una enfermera de noche para su casa. El coche del FBI parecía prodigiosamente silencioso después de la piragua azul, y hablar resultaba más cómodo. En cuanto lleve estas huellas a identificación, enviaré una información urgente, así como la orden de contactar con el IDL, dijo Crawford. Hágame un borrador de una circular para el archivo. Una circular, no un 302. ¿Sabe cómo se hace? Sí. Imaginemos que yo soy el IDL. Dígame, ¿qué hay de nuevo? Clarice tardó unos instantes en comprender de qué se trataba, y se alegró de que Crawford, al pasar junto al monumento a Jefferson, concentrase la atención en el andamiaje que lo revestía. El índice descriptivo latente del sistema informático de la sección de identificación compara las características de un crimen en curso de investigación con las tendencias de los criminales conocidos que almacena en sus archivos. Cuando encuentra analogías significativas, sugiere sospechosos y presenta sus huellas dactilares. Entonces, un operador humano compara las huellas del archivo con las halladas en la escena del crimen. Todavía no había huellas de Buffalo Bill, pero Crawford quería tenerlo todo a punto. Ese sistema requiere que la información se suministre mediante frases breves y concisas. Starling intentó componer algunas. Mujer de raza blanca de 18 a 22 años, muerta a tiros, torso y muslos desollados. Starling, el IDL ya sabe que mata a mujeres jóvenes de raza blanca y que les despelleja el torso. Por cierto, use despellejar. Desollar es un vocablo más culto que otro agente podría no emplear, y no es seguro que esa maldita máquina sepa interpretar sinónimos. También sabe que las arroja a un río. Lo que ignora son los elementos nuevos de este caso. ¿Qué hay de nuevo aquí, Starling? Es la sexta víctima, la primera a la que arranca el cuero cabelludo, la primera que presenta piezas triangulares de piel arrancadas en la zona posterior de los hombros, la primera con un disparo en el pecho, la primera con una larva de insecto en la garganta. ¿Ha olvidado las uñas rotas? No, señor Crawford, es la segunda que presenta uñas rotas. Tiene razón. Escuche, en la circular que redacte para el archivo, anote que lo de la larva es confidencial. Lo usaremos para eliminar confesiones falsas. Estaba pensando si no podría ser que en los otros casos también hubiese colocado una larva o un insecto, dijo Starling. Sería fácil pasar ese detalle por alto en una autopsia, sobre todo tratándose de un cadáver descubierto en el agua. Ya sabe usted lo que pasa.
El forense advierte de inmediato la causa evidente de la muerte. Allí dentro hace calor. Quiere terminar cuanto antes. ¿Podemos comprobar ese punto? Si no nos queda otro remedio. Naturalmente, los patólogos dirán que no han pasado por alto ningún detalle. La muchacha de Cincinnati, Jane Doe, todavía está en el depósito de cadáveres. Les pediré que la examinen de nuevo, pero las otras 4 ya están enterradas. Una orden de exhumación siempre levanta polvareda. En el caso de 4 pacientes del Dr. Lecter que murieron mientras frecuentaban su consulta, tuvimos que exigir la exhumación porque teníamos que determinar la verdadera causa de la muerte. Pero créame, es un trámite muy engorroso y que además trastorna a los familiares. Solo lo exigiré si realmente no queda más remedio. Pero antes de decidirlo, quiero ver qué averigua usted en el Smithsonian. Arrancar el cuero cabelludo no es frecuente, ¿verdad? Es poco corriente, efectivamente, declaró Crawford. Y sin embargo, el doctor Lecter dijo que Buffalo Bill lo haría. ¿Cómo pudo saberlo? No lo sabía, pero lo dijo. Eso no es ningún misterio, Starling. A mí no me sorprendió demasiado. Diría que fue muy raro hasta el caso Mengel. ¿Lo recuerda? El que arrancó el cuero cabelludo a la mujer. A partir de entonces surgieron 2 o 3 imitadores. Los periódicos, cuando empezaron a emplear el mote de Buffalo Bill, observaron más de una vez que este asesino no arrancaba el cuero cabelludo a sus víctimas. A partir de eso, está muy claro. Seguramente sigue con interés las noticias relativas a su persona. Lecter se limitó a hacer una conjetura. No dijo cuándo empezaría a arrancarles el cabello, de modo que nunca podía equivocarse. Si capturábamos a Buffalo Bill sin que hubiese arrancado el cabello de la víctima, Lecter hubiera dicho que lo detuvimos justo antes de que se dispusiese a hacerlo. El doctor Lecter también dijo que Buffalo Bill vive en una casa de 2 plantas. Nunca hemos comentado esa afirmación. ¿Por qué la haría? Eso no es una conjetura. Probablemente es verdad y Lecter hubiera podido explicarle el motivo, pero no lo hizo porque quería intrigarla. Es la única debilidad que he podido descubrirle. Siempre tiene que quedar como el más listo. Siempre ha de ser más inteligente y perspicaz que cualquiera. Hace años que practica ese juego. Me dijo usted que cuando no supiese una cosa, la preguntase. Ahora le pido que me lo explique. De acuerdo. 2 de las víctimas murieron ahorcadas, ¿verdad? Señales de ligaduras en la parte alta del cuello, desplazamiento cervical, indicios todos ellos de muerte por ahorcamiento. Como sabe el doctor Lecter por experiencia propia, Starling, es muy difícil ahorcar a una persona en contra de su voluntad. La gente se ahorca a sí misma con relativa frecuencia, colgándose hasta del pomo de una puerta. Incluso se ahorcan sentados. No cuesta mucho. Pero en cambio, ahorcar a otro cuesta lo suyo. Incluso habiéndole atado, si hay algo en que apoyar los pies, logra aferrarse a ello. Una escala de manos siempre suscita sospechas. La víctima no las sube con los ojos vendados y, si ve la soga, menos aún. La manera más fácil de ahorcar es empleando las escaleras. Las escaleras no levantan sospechas. A la víctima se le dice que suba con cualquier pretexto, para ir al lavabo o lo que sea. Se la obliga a subir con una capucha puesta. Se le pasa el nudo por el cuello y se la empuja escaleras abajo, después de atar la soga a la barandilla del rellano. Es la única forma eficaz de ahorcar en una casa particular. La popularizó un sujeto de California. Si Buffalo Bill no dispusiera de escaleras, las mataría de otra forma. Y ahora, deme los nombres del inspector de Potter y del sargento de la policía estatal. Starling los buscó en su bloc de notas y los leyó a la luz de un bolígrafo linterna que sujetó entre los dientes. Perfecto, declaró Crawford. Siempre que envíe una orden urgente y de alcance nacional, mencione los nombres de los policías que han proporcionado la información. Oír sus nombres les torna más receptivos a la orden. Y además la fama les ayuda a recordar que tienen que llamarnos si descubren alguna cosa. ¿Qué le dice a usted la quemadura de la pierna? Depende si es posterior a la muerte. En caso de que lo fuera, pues que Buffalo Bill posee un camión cerrado, una camioneta o un coche familiar, un vehículo largo. ¿Por qué? Porque la quemadura cruza la pantorrilla transversalmente.
Se hallaban en la 10ª y Pensilvania, ante la nueva sede del FBI, a la cual nadie se refiere nunca con el nombre de edificio J. Edgar Hoover. Jeff, puedes dejarme aquí, dijo Crawford. Aquí mismo, no bajes al aparcamiento. No hace falta que bajes del coche, pero ábreme el maletero. Starling, venga a enseñármelo. Salió con Crawford y mientras ésta recogía el datafax y su cartera, ella explicó. Metió el cadáver en un vehículo del tamaño suficiente para que el cuerpo quedase tendido de espaldas, dijo Starling. Es la única forma de que la pantorrilla quedase en el suelo sobre el tubo de escape. En un maletero como el de este coche, el cuerpo quedaría encogido y tumbado de lado, y... Sí, yo también lo veo así, replicó Crawford. Comprendió entonces que la había hecho bajar para poder hablar con ella a solas. Cuando le dije a ese policía que era mejor no hablar de ciertas cosas delante de una mujer, se molestó usted, ¿verdad? Pues sí. Era una pura cortina de humo. Quería hablar con él a solas. Lo sé. De acuerdo. Crawford cerró el maletero de golpe y se dio la vuelta para alejarse. Starling no podía desaprovechar la ocasión. Tiene una cierta importancia, señor Crawford. Él regresaba hacia ella, cargado con el fax y la cartera, y dedicándole toda su atención. Esos policías saben quién es usted y el cargo que ocupa, le dijo, y le observan fijándose en cómo actúa. De pie en la acera, alzó los hombros elevando al mismo tiempo las palmas de las manos, decepcionada. Ya estaba dicho. Era la verdad. Entendido y anotado, Starling. Ahora, a trabajar con ese insecto. A la orden. Clarice le vio alejarse. Era un hombre ya maduro, cargado de equipaje, con la ropa arrugada del viaje y los puños de la camisa rosados del barro de la orilla del río, que regresaba a su casa, a lo que allí le esperaba. En aquel momento, Clarice hubiera matado por él. Ese era uno de los grandes talentos de Crawford. Capítulo 14. El Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian hacía horas que había cerrado sus puertas, pero Crawford había telefoneado previamente y un vigilante esperaba a Clarice Starling en la entrada de la Avenida de la Constitución. Dentro del museo, las luces eran escasas y reinaba el silencio. Solo la colosal figura de un caudillo de una tribu de los mares del sur, situada ante la entrada, alcanzaba la altura suficiente para que la mortecina bombilla del techo le iluminase la cara. El guía de Starling era un negro corpulento que vestía el pulcro uniforme del personal de vigilancia del Smithsonian. Cuando alzó la cara hacia las luces del ascensor, Clarice pensó que se parecía un poco al caudillo. Aquella absurda divagación le produjo un momentáneo alivio, como el que produce frotarse un calambre. El segundo piso, contando a partir del gran elefante disecado, una planta de enormes proporciones cerrada al público, alberga los departamentos de antropología y entomología. Los antropólogos dicen que es el cuarto piso. Los entomólogos afirman que se trata del tercero, y unos cuantos científicos de la sección de agronomía aseguran tener pruebas de que en realidad es el sexto. Cada una de las tres facciones posee un local en el viejo edificio, con sus dependencias y sus divisiones. Starling seguía al guía por un sombrío laberinto de pasillos forrados hasta gran altura con cajones de madera que contenían muestras antropológicas. Solo unas pequeñas etiquetas revelaban su contenido. En esas cajas hay millares de personas, dijo el vigilante. 40.000 ejemplares. Comprobó los números de las oficinas con la linterna y dejó caer la luz por las etiquetas mientras seguían andando. Los cráneos ceremoniales y los capazos para transportar recién nacidos de la cultura Diac dieron paso a los homópteros, y Clarice y su guía dejaron atrás al hombre para penetrar en el primitivo y mejor estructurado universo de los insectos. Ahora el pasillo aparecía forrado por murallas de grandes cajas metálicas pintadas de verde pálido. 30 millones de insectos, dejando aparte las arañas, por supuesto. No se le ocurra nunca incluir a las arañas con los insectos, le advirtió el vigilante. Los entendidos se pondrían como fieras. Ya hemos llegado. Ahí, el despacho que está iluminado. No intente salir sola. Si no se ofrecen a acompañarla, llámeme a esta estación.
Es la oficina de guardia. Vendré a buscarla. El vigilante le entregó una tarjeta y se marchó. Clarice se hallaba en el corazón de entomología, una rotonda elevada a varios niveles de altura sobre el gran elefante disecado. Allí estaba el despacho, con las luces encendidas y la puerta abierta. ¡Tiempo! ¡Pilch! Una voz de hombre, chillona de excitación. ¡Adelante! ¡Tiempo! Starling se detuvo en el umbral. Sentados a una mesa de laboratorio, dos hombres jugaban al ajedrez. Tendrían ambos unos 30 años. Uno era moreno y flaco, el otro rechoncho, tenía el pelo rojo y tieso como el alambre. Estaban absortos en el tablero. Si advirtieron la presencia de Starling, no lo manifestaron, y si advirtieron la presencia del enorme escarabajo rinoceronte que avanzaba lentamente por el tablero sorteando las piezas, tampoco dieron señal de ello. El escarabajo llegó al borde del tablero. ¡Tiempo! ¡Roden! Exclamó entonces el flaco. El rechoncho movió su alfil y dio la vuelta al escarabajo, que empezó a recorrer en dirección contraria a la distancia que acababa de cubrir. «Cuando el escarabajo llega a la esquina, ¿se acaba el tiempo?», preguntó Starling. «Naturalmente», contestó el rechoncho, levantando la voz pero no la vista. «Naturalmente». «¿Cómo quiere jugar? ¿Haciéndole cruzar el tablero en diagonal? ¿Contra quién juega usted? ¿Contra un caracol?» «Traigo el ejemplar que ha motivado la llamada del agente especial Crawford». «No entiendo cómo no hemos oído el ulular de su sirena», replicó el rechoncho. «Llevamos esperando aquí toda la noche para identificar un bicho del FBI. Los bichos son lo nuestro. Nadie nos ha dicho nada del ejemplar del agente especial Crawford. Lo mejor que puede hacer es enseñárselo en privado a su médico de cabecera». «Tiempo, Pilch». «En cualquier momento estaré más que encantada de familiarizarme con sus costumbres, señores», dijo Starling. «Pero como esto es urgente, manos a la obra. Tiempo, Pilch». El moreno se giró para mirarla y la vio apoyada en el marco de la puerta con la cartera en la mano. Introdujo el escarabajo en una caja que contenía serrín podrido y lo cubrió con una hoja de lechuga. Cuando se levantó, Clarice vio que era alto. «Me llamo Noble Pincher», dijo. «Y este es Albert Roden. ¿Le urge identificar un insecto? Estaremos encantados de ayudarla». Pilcher tenía una cara alargada y simpática, pero sus ojos negros, algo maliciosos y excesivamente juntos, visqueaban levemente, y uno de ellos capturaban la luz por separado. No hizo gesto de tenderle la mano. «¿Y usted es la señorita Clarice Starling? Veamos lo que nos trae». Pilcher acercó el tarro de vidrio a la luz. Roden se acercó. «¿Dónde lo ha encontrado? ¿Lo ha matado con su pistola? ¿Y no ha visto a su mamá?» A Starling se le ocurrió pensar lo bien que le vendría a Roden un codazo en la mandíbula. «Shh», rogó Pilcher. «Díganos dónde lo ha encontrado. ¿Estaba sujeto a algo? ¿Un tallo, una hoja? ¿O lo ha encontrado en el suelo?» «Ya veo», dijo Starling. «Nadie les ha explicado nada». «El director del museo nos ha rogado que permaneciésemos en el despacho para identificar un insecto para el FBI», repuso Pilcher. «Nos ha mandado», precisó Roden, «nos ha mandado que permaneciésemos aquí hasta estas horas». «Lo hacemos constante. Nos lo piden de aduanas y del Ministerio de Agricultura», explicó Pilcher. «Pero no a estas horas de la noche», añadió Roden. «Tendré que explicarles un par de cosas relacionadas con un caso de homicidio», dijo Starling. «Estoy autorizada a ello siempre y cuando comprendan que se trata de una información confidencial hasta que el caso se haya resuelto. Es importante. Hay varias vidas en juego, y les ruego que me crean. Dr. Roden, ¿puede prometerme que respetará una información confidencial?» «No soy doctor. Tengo que firmar algo». «Si me da su palabra, no será necesario. Solo tendrá que firmar en caso de que precise quedarse con la muestra que he traído. Nada más». «Claro que le ayudaré. No soy tan egoísta». «Doctor Pilcher». «Es cierto», declaró Pilcher. «No es muy egoísta». «Confidencial». «No diré una palabra». «Pilcher tampoco es doctor todavía», dijo Roden. «Tenemos el mismo nivel académico. Pero observe que él sí le ha permitido que le llamase doctor».
Rowden se llevó la punta del pulgar a la barbilla, como queriendo subrayar lo pertinentes que habían sido sus palabras. Cuéntenoslo todo sin omitir detalle. Cosas que a usted podrían parecerle irrelevantes, para un experto pueden ser información vital. Este insecto se hallaba alojado en el velo del paladar de una mujer víctima de asesinato. Ignoro cómo llegó hasta allí. El cadáver apareció en el río Elk, Virginia Occidental. La víctima llevaba muerta pocos días. Se trata de Buffalo Bill. Lo he oído por la radio, dijo Rowden. Pero por la radio no dijeron nada del insecto, ¿verdad? Preguntó Starling. No, pero mencionaron el río Elk. ¿Viene directamente de allí? ¿Por eso llega tan tarde? Sí, contestó Starling. Debe estar cansada. ¿Quiere un poco de café? Preguntó Rowden. No, gracias. ¿Agua? No. ¿Coca-Cola? Creo que no. Queremos saber dónde estuvo cautiva esta mujer y dónde fue asesinada. Confiamos que este insecto viva en un hábitat concreto, o tenga un radio de acción limitado, o duerma solamente en determinado tipo de árbol. En una palabra, queremos averiguar de dónde procede este insecto. Les he pedido que mantengan en secreto esta información, porque si el homicida ha colocado el insecto deliberadamente, solo él conoce este hecho, lo cual nos permitiría eliminar confesiones falsas y ahorrar tiempo. Son ya 6 las víctimas. El tiempo se nos echa encima. ¿Cree usted que en este momento, mientras estamos contemplando esta larva, tiene secuestrada a otra mujer? Le preguntó Rowden a pocos centímetros de la cara, con las cejas arqueadas y la boca abierta. Clarice pudo verle el interior de la boca, y de pronto, en un segundo, cayó en la cuenta de algo más. No lo sé. Con cierta estridencia, esa réplica. Eso no lo sé, repitió para suavizar el tono. Volverá a matarlo antes que pueda. Pues nosotros averiguaremos esto lo antes que podamos, repuso Pilcher. No se preocupe, este trabajo es nuestra especialidad. No podría estar usted en mejores manos. Con unas pinzas finas sacó el pardo capullo del frasco, lo depositó en una hoja de papel blanco bajo la luz y accionando un brazo articulado acercó una lupa. El insecto era alargado y parecía una momia. Se hallaba enfundado dentro de una envoltura traslúcida que dibujaba su morfología como un sarcófago. Las extremidades se hallaban tan adheridas al cuerpo que parecían talladas en bajo relieve. La minúscula cara tenía una expresión de seriedad. En primer lugar, no se trata de un insecto que infeste habitualmente un cadáver expuesto al aire libre, y es también accidental el hecho de que haya aparecido en el agua, declaró Pilcher. No sé hasta qué punto conoce usted el mundo de los insectos, ni qué tipo de información quiere que le demos. Digamos que tengo una vaga idea. Quiero que me lo expliquen todo. De acuerdo. Se trata de una ninfa, es decir, un insecto que todavía no ha alcanzado su forma perfecta, dispuesto dentro de la crisálida, esto es, el capullo que lo contiene mientras tiene lugar la metamorfosis que lo transforma de larva en adulto, explicó Pilcher. Caparazón quitinizado, Pilch. Rowden arrugó la nariz para impedir que resbalasen las gafas. Sí, creo que sí. ¿Quiere bajar el yu? Consultaremos los capítulos sobre larvas. Bueno, esto es indudablemente la fase intermedia de un gran insecto. La mayoría de los insectos más desarrollados poseen esta fase. Muchos de ellos revierten a ella para pasar el invierno. ¿Qué prefieres, consultar el libro o examinar el bicho, Pilch? Preguntó Rowden. Examinarlo. Pilcher depositó el insecto en la platina de un microscopio y se inclinó sobre el ocular llevando en la mano una sonda dental. Adelante. Ausencia de órganos respiratorios precisos en la región dorsocefálica. Espiráculos mesotorácicos y algunos abdominales. Empecemos por ahí. Se limitó a replicar Rowden pasando páginas de un pequeño manual. ¿Mandíbulas funcionales? No. ¿Parejas de galias de máximas en el borde ventral del mesión? Sí, sí. ¿Dónde están situadas las antenas? Adyacentes al margen mesial de los élitros. 2 pares de alas, anteriores y posteriores. El posterior queda completamente cubierto. Solo quedan visibles los 3 segmentos abdominales inferiores. Cremaster con pequeños punteados. Diría que pertenece a los lepidópteros. Es lo que dice aquí, replicó Rowden. Se trata de la familia a la que pertenecen las mariposas y las polillas.
Cubre un territorio inmenso, dijo Pilcher. Si las alas están mojadas, va a ser un jaleo. Voy a buscar las referencias, declaró Rowden. Supongo que no hay forma de impedir que me pongáis como un trapo mientras está fuera de aquí. Supongo que no, repuso Pilcher. Rowden es una bellísima persona, le dijo a Starling en cuanto aquel hubo salido de la habitación. No lo dudo. Ahora no. Pilcher parecía regocijado. Hicimos la carrera juntos, atrapando cualquier tipo de beca que se pusiese a nuestro alcance. Él consiguió una que le obligó a meterse en una mina de carbón a estudiar la desintegración de los protones. Pasó demasiado tiempo a oscuras, pero no es mala persona. De todos modos, le aconsejo que no mencione la desintegración de los protones. Procuraré evitar el tema. Pilcher se alejó de la luz. Los lepidópteros forman una familia enorme, unas 30.000 mariposas y 130.000 polillas. Me gustaría sacarla de la crisálida. Tendremos que hacerlo para reducir el campo. De acuerdo. ¿Puede sacarla sin tener que dividirla? Creo que sí. Mire, esta ya había empezado a salir antes de morir. Fíjese en esa pequeña fractura irregular que hay aquí, en la crisálida. Esto nos va a llevar cierto tiempo. Pilcher ensanchó la grieta que había en el capullo y sacó el insecto. Las alas adheridas estaban empapadas. Abrirlas fue como trabajar con un pañuelo de papel doblado 15 veces y mojado. No se veía ningún dibujo. Regresó Rowden con los libros. ¿Listo?, preguntó Pilcher. Andando. El fémur prototorácico está oculto. ¿Pilíferos? No tiene, contestó Pilcher. ¿Le importaría apagar la luz, agente Starling? Clarice esperó junto a la pared a que Pilcher encendiese el bolígrafo linterna. Él se alejó de la mesa y lo enfocó hacia el insecto, cuyos ojos resplandecieron en la oscuridad reflejando el fino haz de luz. Mochuelo, dictaminó Rowden. Seguramente, pero ¿cuál? Replicó Pilcher. Enciende la luz, por favor. Se trata de un noctúrnido, agente Starling, una polilla nocturna. ¿Cuántos noctúrnidos existen, Rowden? 26.000, de los cuales se han descrito unos 26.000. Aunque no hay tantos de este tamaño. Bueno, ahora te toca brillar a ti, amigo mío. La roja pelambre de Rowden cubrió el microscopio. Ahora hemos de estudiar la caetaxia, esto es, la piel del insecto, para actuar por eliminación y reducirlo a una especie, dijo Pilcher. En este tema, el genio es Rowden. Starling tuvo la sensación de que una oleada de cordialidad había invadido la habitación. Rowden correspondió iniciando una feroz discusión con Pilcher sobre si las verrugas de la larva estaban dispuestas en círculos o no, controversia que alcanzó a la disposición de los bulbos pilosos del abdomen. «Erebus odora», anunció finalmente Rowden. «Vamos a comprobarlo», replicó Pilcher. Cogieron la muestra, bajaron en el ascensor a la planta inmediatamente superior al gran elefante disecado y penetraron en una enorme estancia cuadrada atestada de cajas verdes pálido. Lo que antaño fuera una única sala había sido dividida en 2 niveles a fin de aumentar la capacidad de almacenamiento de insectos del Smithsonian. Se hallaban en neotropicales dirigiéndose hacia noctúrnidos. Pilcher consultó su bloc de notas y se detuvo ante una caja situada a media altura de la elevada muralla. «Hay que ir con cuidado con estos trastos», dijo corriendo la pesada puerta de metal de la caja y depositándola en el suelo. «Si se te cae en el pie, te pasa saltando 3 semanas». Deslizó el dedo por la hilera de cajones, seleccionó uno y lo sacó. En la bandeja, Starling vio unos huevos diminutos, la larva en un tubo con alcohol, un capullo abierto con una ninfa muy semejante a la suya, y a continuación el insecto adulto. Una gran polilla de un pardo casi negro, cuerpo peludo y esbeltas antenas, que con las alas abiertas mediría unos 15 centímetros. «La Erebus odora», anunció Pilcher, «la tatagua o bruja negra». Rowden ya pasaba páginas. «Especie tropical que a veces en otoño llega en sus correrías hasta Canadá», leyó. «Las larvas se alimentan de hojas de acacia, guarango y otras plantas. Originaria de las Antillas y del sur de los Estados Unidos. En Hawái se la considera plaga de la agricultura».
Cagada la hemos, pensó Starling. Vaya por Dios, dijo en voz alta, por lo visto estos insectos están por todas partes. Pero no en todas las épocas del año. Pilcher tenía la cabeza gacha. Se tironeó de la barbilla. ¿Crían 2 veces al año, Rowden? Un segundo. A ver, sí, en el extremo sur de Florida y en el sur de Texas. Sí. ¿Cuándo? En mayo y en agosto. Estaba pensando, dijo Pilcher, que el ejemplar que nos ha traído está un poco más desarrollado que el nuestro y tiene pocas semanas de vida. Había empezado a fracturar el capullo para salir. En las Antillas o en Hawái sería incomprensible, pero aquí estamos en invierno. En este país habría de esperar todavía 3 meses para salir. Solo caben 2 posibilidades: que haya crecido accidentalmente en un invernadero, o bien que las críe alguien. ¿Criarlas? ¿De qué modo? En un cajón situado en un lugar templado, con algunas hojas de acacia para alimentar a las larvas hasta que estén a punto de encerrarse en el capullo. No es difícil, cuesta poco. Se trata de una afición corriente. Aparte de los científicos y profesionales, ¿cree usted que la practica mucha gente? No, básicamente es cosa de entomólogos que intentan conseguir un ejemplar perfecto, y tal vez de unos pocos coleccionistas. Claro que también está la industria de la seda. Ya se sabe que precisa de la cría de gusanos, pero no son de esta clase. Los entomólogos deben disponer de publicaciones, revistas especializadas y comercios que suministren el material adecuado. Por supuesto, y aquí se reciben casi todas las publicaciones. Le propongo una cosa, dijo Rowden. Aquí hay un par de personas que están suscriptas en privado a algunas revistas. Se las pediré, y no creo que tengan inconveniente en dejárselas para que pueda echar un vistazo a esas bobadas. Cuente con ello mañana por la mañana. Muchas gracias, señor Rowden. Dejaré encargado que pasen a buscarlas. Pilcher fotocopió las referencias de la Erebus odora y se las dio junto con el insecto. La acompaño abajo, dijo. Tuvieron que esperar el ascensor. A la mayoría de la gente les gustan las mariposas y les repugnan las polillas, dijo él, pero las polillas son más interesantes, tienen más atractivo. Son destructoras. Algunas sí, bueno, muchas, pero viven de 1000 maneras distintas, como nosotros. Silencio durante un piso. Hay una clase de polillas, en realidad más de una, que vive exclusivamente de lágrimas, afirmó. Es de lo único que se alimentan o beben. ¿Qué clase de lágrimas? ¿Lágrimas de quién? Lágrimas de los grandes mamíferos terrestres, los que tienen aproximadamente nuestro tamaño. La antigua definición de polilla era cualquier ser que lenta y silenciosamente come, consume o destruye cualquier cosa. Apolillar era sinónimo de destruir. ¿Es lo único que hace? ¿Perseguir a Buffalo Bill? Hago todo lo que puedo. Pilcher se pasó la lengua por los dientes. La lengua parecía un gato moviéndose bajo una manta. ¿No sale nunca a cenar? ¿A tomar una hamburguesa y una cerveza? ¿O a tomar una copa en un bar? Últimamente no. ¿Quiere que vayamos a tomar algo juntos ahora? Hay un sitio no muy lejos. Ahora no, pero cuando todo esto haya terminado, me hará mucha ilusión. Propóngaselo también al señor Rowden, naturalmente. No veo que tiene eso de natural, replicó Pilcher, y ya en la puerta. Espero que termine con esto cuanto antes, agente Starling. Ella se apresuró hacia el coche que la esperaba. Ardelia Mapp había dejado en la cama de Starling el correo de su compañera y media barra de Mars. Mapp dormía. Starling bajó con la máquina de escribir portátil a la lavandería, la colocó en la repisa que se usaba para doblar la ropa e introdujo 2 folios y papel carbón. En el viaje de regreso a Cuántico había hecho un esquema mental de sus notas sobre la Erebus odora, y redactarlas no le llevó mucho tiempo. Luego se comió la barra de Mars y escribió una nota para Crawford, sugiriendo repasar las listas de suscriptores de revistas entomológicas y compararlas con las de los homicidas de los archivos del FBI, con los de las ciudades más próximas a los puntos de secuestro y también con los archivos de criminales sexuales y homicidas de Metro-Dade, San Antonio y Houston, zonas en que las polillas eran más abundantes. Había otra cosa, además, que quiso mencionar por segunda vez.
Preguntémosle al doctor Lecter por qué afirmó que el asesino iba a empezar a arrancar el cuero cabelludo. Entregó estos papeles a la gente que hacía el turno de guardia de noche y se desplomó en la acogedora cama, oyendo todavía los murmullos de las voces del día, más quedas que la acompasada respiración de Ardelia Mapp al otro extremo de la habitación. En la multitudinaria oscuridad volvió a ver la diminuta cara seria de la polilla. Aquellos ojillos relucientes habían mirado a Buffalo Bill. Lo último que surgió de la cósmica resaca fue la despedida del Smithsonian y un pensamiento que resumía el día. En este extraño mundo, esta mitad del mundo que ahora está a oscuras, tengo que perseguir a un ser que se alimenta de lágrimas. Hasta acá llegamos el día de hoy y qué extraño todo esto del insecto, de esta polilla misteriosa que, bueno, ha criado este monstruo para un propósito que todavía no conocemos. Se vuelve muy interesante realmente el final, esa frase también cuando dice que está persiguiendo a un ser que se alimenta de lágrimas, creo que es súper poético, muy, muy brillante la forma en la que se expresa este autor. Nada, mañana vamos a seguir con esta historia, así que están súper invitados a continuar. No se olviden, como siempre, lo que les pido es dejar un like, suscribirse, compartir este capítulo y todos los capítulos de esta fantástica historia, súper apasionante. Y como siempre, espero los comentarios de ustedes. Quiero saber qué es lo que piensan de esta historia. Nada, intercambiemos ideas, así se enriquece mucho más la lectura, ¿verdad? Los espero mañana entonces. Gracias, amigos.